Una mirada diferente en Radio Red. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Detengámonos en un tema de salud muy importante del cual se ha venido hablando mucho en los últimos tiempos. Tiene que ver con los casos de cáncer en personas jóvenes, en adultos jóvenes. Incluso se habla de incrementos extraordinarios del 70-80% en casos de cáncer entre menores de 50 años en el mundo entero, sin que haya plena claridad sobre qué es lo que está ocurriendo, pero con algunas sospechas, como por ejemplo factores ambientales, nutricionales y comportamentales. Uno de los casos más emblemáticos, solamente por ilustrar el tema, el de la princesa de Gales, Kate Middleton, que fue diagnosticada con cáncer a los 42 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Queremos detenernos aquí en Radio Red para analizar el tema con los que saben. Nos acompaña el doctor César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y es jefe de la sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Doctor Rodríguez, buenos días, bienvenido a Radio Red y sobre todo, como siempre les decimos a los médicos, gracias por su tiempo, es usted muy amable. Muchísimas gracias a todos vosotros por la invitación y encantado de estar en antena con vosotros. Gracias. Doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos casos? Porque se registra con alarma de manera periódica, los medios de comunicación lo hacemos, cifras que tienen que ver con casos de cáncer en personas jóvenes de una manera mucho más frecuente. A la luz de sus estudios, ¿qué se ha podido concluir? ¿Por dónde puede estar el asunto? Bueno, como casi siempre sucede en medicina y en el caso de la oncología y del cáncer en particular, no suele haber una causa única para que se den determinados resultados o se den determinadas circunstancias. Es lo que nosotros decimos, siempre hay una causa multifactorial. Y en este caso probablemente ocurre algo de este tipo. Hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar múltiples causas y que además tienen que ver con diferentes tumores y en cada uno de ellos puede haber explicaciones diferentes. Como bien habéis manifestado en la introducción, algunas de estos motivos tienen que ver con cambios en los hábitos de vida y sabemos que la aparición de tumores a edades más tempranas en muchos casos tienen que ver con hábitos de vida ligados a una sociedad cada vez más occidentalizada. Voy a poner un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con sedentarismo, ejercicio físico y dieta equilibrada. En muchos tumores, y se me ocurren algunos como cáncer de mama, cáncer colorectal, tumores gástricos, sabemos que el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, contribuye a que haya mecanismos íntimos que están relacionados con el desarrollo de tumores. Y sabemos que cada vez vivimos en sociedades más sedentarias. La obesidad, las dietas con pocas frutas, verduras y con exceso de calorías, carnes rojas y algunos alimentos poco saludables. El consumo de alcohol generalizado y, por desgracia, cada vez más frecuente en una población muy concreta, que es la población joven, y también una incapacidad manifiesta para eliminar el hábito tabáquico e incluso en unas poblaciones, como es la población femenina, creciendo de una manera desproporcionada, que va a llevar a que el cáncer de pulmón sea una verdadera epidemia entre las mujeres en muchos de los países en los que vivimos. Doctor, muy interesante todos los factores, obviamente, que usted menciona. ¿Usted podría meter ahí algunos cambios o factores climáticos o de ambiente, Doc? Se ha hablado mucho al final de si nos afecta o no la crisis climática o el mal estado del aire. ¿Usted cree que se podría sumar ahí como otro factor? Correcto, es decir, no tanto el cambio climático, que no tenemos claro hasta qué punto contribuye, pero sí que los factores de contaminación ambiental y mala calidad del aire están relacionados con otros tipos de tumores. Es bien sabido con tumores de la vía aérea y digestiva, pero también en algunos casos con otros tipos de tumores relacionados con la aspiración de micropartículas que son capaces de llegar a la circulación y por tanto afectan a otros órganos. Por tanto, también incluiríamos factores ambientales y también podríamos incluir, por ejemplo, la exposición a la radiación solar, es decir, una exposición continuada y no bien proporcionada puede contribuir también a algunos tumores, como son los tumores de la piel. Por tanto, como veis, hay muchos factores, pero hay que tener en cuenta que los relacionados, por ejemplo, con el consumo del tabaco, podrían permitir, si desapareciera el consumo del tabaco, eliminar el 90% del cáncer de pulmón. Y somos conscientes de que el consumo del hábito tabáquico, el hábito tabáquico comienza en estos momentos a edades muy tempranas. Pero hay un aspecto
que también hay que tener en cuenta y que no es, por decirlo de una manera, desfavorable, sino que podemos decir que es un aspecto positivo. En parte, en algunos tumores lo que estamos asistiendo no es a que los tumores aparezcan a edades más tempranas, sino que los estamos diagnosticando antes. La incorporación de manera efectiva de lo que llamamos las campañas de cribado o de prevención precoz hace que tumores que antes diagnosticábamos cuando daban síntomas, ahora lo hagamos en etapas más precoces y, por tanto, probablemente nos adelantemos en algunos años a su diagnóstico. En Colombia, en concreto, están muy bien establecidos algunos programas de cribado, como el cribado en cáncer de mama, como el cribado poblacional con sangre oculta en heces en cáncer colorectal. Hay que tener en cuenta que cuando un cáncer de colon se diagnostica mediante sangre oculta en heces, se suele hacer en etapas muy tempranas. Cuando se diagnostica porque da síntomas, se hace mucho más tarde. Por tanto, también probablemente la participación de los programas de cribado en algunos tumores y la mejora de las técnicas de imagen y de diagnóstico en otros hace que ese tumor que antes tardábamos más tiempo en diagnosticar lo hagamos antes y haya un efecto que traduzca en una disminución de la edad del diagnóstico. Por tanto, vamos a ver aspectos negativos, como pueden ser los relacionados con hábitos de vida y exposición ambiental, pero algunos positivos. Puede ser que estemos diagnosticando más temprano, pero en etapas más tempranas y probablemente estemos mejorando la probabilidad de curación de esos pacientes aunque se diagnostiquen más jóvenes. Doctor, no sé si usted sabe que en Colombia desde hace ya muchos años la mamografía se la estaban ordenando, el sistema se lo ordenaba a mujeres mayores de 40, 50 años en adelante, muy rara vez de ahí para abajo, pero hace unos años, es un estudio que es reciente, ya se le están ordenando a jovencitas mayores de 25 años y se ha encontrado que efectivamente luego tienen que mandarles otros exámenes más profundos de diagnóstico, incluso biopsias donde encuentran que tienen bolsitas de agua, que tienen algunos, nódulos y eso no malignos, por supuesto, en otros casos sí. ¿Por qué hoy vemos a estas niñas jovencitas con mamografías? ¿Ha cambiado también esa situación de que sea ahora a una edad mucho más temprana que tengan que hacerse estos exámenes para detectar algún cáncer? Bueno, realmente en el caso del cáncer de mama, el diagnóstico a edades más precoces sí que ha ido manifestándose, aunque es un descenso en la edad del diagnóstico relativamente de poca magnitud, aproximadamente de un 1% anual en lo que es la edad más temprana, pero también tenemos muy claro en qué edades la mamografía tiene una mayor rentabilidad. Y en este momento, a nivel internacional, de manera más o menos consensuada, la recomendación es comenzar a partir de los 45 años y ampliar por arriba hasta los 75 años. Es cierto que esto sería para la población general. Y luego existe lo que llamamos un cribado selectivo. Pacientes con mutaciones hereditarias de cáncer de mama, pacientes con antecedentes familiares complejos, pacientes que han tenido problemas mamarios muy jóvenes que han obligado a biopsias o mamas difíciles, pueden formar parte de estos programas, pero no como un cribado poblacional a todas las mujeres de 25 años en adelante. Entre otras cosas porque la mamografía a edades muy tempranas es muy poco rentable, las mamas son muy densas y la mamografía o es poco informativa o da muchos falsos positivos que someten a muchas mujeres a técnicas de punciones invasoras para detectar muy pocos casos. En el caso del cáncer de mama, la edad recomendada globalmente de comienzo es 45 años. En algunos ámbitos podemos ver que recomiendan 40, pero realmente lo generalizado, por ejemplo, en la Unión Europea es de 45 años en adelante. Doctor, siguiendo con esta pregunta, ¿cuál es la recomendación entonces que usted entrega para, no sé, chequeos, exámenes que puede realizarse uno mucho más recurrente tanto en hombres como en mujeres? ¿Qué recomiendan ahora ustedes siguiendo como ese análisis de esta identificación de nuevos casos que se están presentando en personas más jóvenes? Yo establecería dos perfiles de recomendaciones. Prevención primaria, es decir, ¿qué puedo yo hacer para disminuir el riesgo poblacional de tener más cáncer a edades jóvenes? Establecer programas de educación sanitaria que lleven a más ejercicio físico, menos obesidad, evitar el hábito tabáquico y disminuir el consumo de alcohol. Y luego, en el caso de que ya sepamos que va a haber tumores, ¿qué puedo hacer para diagnosticarlos precozmente? Un buen programa de cribado mamográfico a partir de los 45 años, un buen programa de detección precoz de cáncer de colon a partir de los 50 años, o bien con sangre oculta en heces o incluso con colonoscopias, y sobre todo también es muy importante la participación en los cribados de cáncer de cuello uterino en mujeres en edad fértil.
Y luego no olvidar que en este caso último es esencial, y lanzo un mensaje que creo que es muy importante, la participación de todos los niños y niñas a partir, creo que en Colombia es de los 9 años, en las campañas de vacunación frente al virus del papiloma humano. La vacunación frente a este virus elimina el riesgo de cáncer de cuello uterino, pero también elimina el riesgo de algunos tumores, como puede ser cánceres de cavidad oral, que tienen un impacto muy importante en muchos países, y en concreto en países de Latinoamérica. Y hay que lanzar un mensaje a la población de que sus chicos, sus chicas participen en la vacunación de cáncer de cuello uterino. Buenas recomendaciones que de verdad acogemos aquí con mucho cuidado y mucho detenimiento. Doctor Rodríguez, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos aquí en Radio Red, Una Mirada Diferente. Muchísimas gracias a todos vosotros y un saludo para toda Colombia. Que tenga usted muy buen día, ¿eh? Es usted muy amable. Gracias. El doctor César Rodríguez, que es presidente de la Sociedad Española de Oncología. Qué interesante, ¿no? Es casi que una clase magistral en poquito tiempo, ¿no? Sí. Múltiples causas, claro, que tienen que ver. La gran pregunta es, y aquí lo hemos mencionado varias veces, ¿por qué aumentan o se están registrando aumentos de cáncer en jóvenes? Dice múltiples causas que tienen que ver con diferentes tumores. Por ejemplo, algunos casos tienen que ver con cambios en los hábitos de vida, gente mucho más sedentaria, falta de ejercicio, carencia de una dieta equilibrada. La falta de ejercicio tiene que ver con la aparición de tumores, y algo que enfatizó en 3 oportunidades el doctor Rodríguez: pilas con el consumo de alcohol generalizado y la incapacidad que hay hoy para evitar el hábito del tabaco. Sí, fíjese que ese sí es uno de los índices de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo aumento de cáncer también en mujeres, por el aumento del consumo de nicotina. Y en los tratamientos que ya llevan las personas, decía el mismo doctor, pues si usted sigue consumiendo cigarrillo y tal, va a hacer que el tratamiento al final no funcione. E incluso esos tumores al inicio, pues que puedan crecer si ya están, si su cuerpo ya está predispuesto para esa condición. Muy interesante también, porque tampoco es que sea de tajo que es que entre más chiquito le está dando más cáncer, sino también es bueno que la medicina está detectando antes. Ese fue un punto absolutamente clave de lo que dijo el doctor Rodríguez. No, y además hizo una observación de la que hablamos ayer aquí, la del alcohol. El alcohol es un factor que favorece la aparición y desarrollo de tumores cancerígenos. Es una noticia que la verdad duele. Pilas, porque más de uno se puede sentir aludido, o más de uno podemos ser incluidos en esa lista. Ojo, sí. Sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo. Esa unión es grave en materia de salud. Son las 8 de la mañana, 2 minutos en Colombia. Es miércoles 25 de septiembre. Ustedes escuchan Radio Red, Una Mirada Diferente.